Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a esta conversación, a esta charla por motivo del 10º aniversario de la Casa Universitaria del Libro, que bueno, este año 2020 cumple sus 10 añitos, sus 10 años de estar presentes en la ciudad de Monterrey a través de la Universidad Autónoma de Nuevo León y llevando eventos, conversaciones, presentaciones de libros, diálogos, recibiendo familias en este espacio que se encuentra ubicado en Padre Mier 909 esquina con Vallarta y en esta casona tradicional ya de nuestra ciudad, una casa fundada en 1924 y de la cual, bueno, pues durante esta semana de aniversario estaremos compartiendo con ustedes noticias, detalles, informes sobre la Casa Universitaria del Libro. Y para mí es un verdadero honor, un orgullo que tanto la maestra Elena Poniatowska como el maestro Sergio Ramírez hayan aceptado la invitación para acompañarnos tanto a nosotros en la Casa Universitaria del Libro, es decir, la gente que hace posible el día a día de esta institución, como de todos los y las lectoras de la ciudad de Monterrey que lo siguen y que han estado presentes en las visitas que ambos han tenido, no solamente a la Casa de Libros, sino también a la Universidad Autónoma de Nuevo León, han estado presentes en el Colegio Civil, Centro Cultural Universitario, invitados por nuestro secretario de Extensión y Cultura, el doctor Celso José Garza Cuña, y también por nuestro rector, el maestro Rogelio Garza Rivera, quien justo durante su rectorado entregó doctorados honoris causa a ambos, a la maestra Elena en el 2017 y al maestro Sergio en el 2019. Y bueno, los tuvimos acá en Monterrey para un evento fabuloso, muy entrañable, ambos doctorados. Recuerdo los discursos con claridad y bueno, está teatro lleno del teatro universitario. Así que vamos a continuar con esta conversación que yo quiero solamente, aunque por supuesto no necesitan ser presentados, como quiera, quisiera decir algunas palabras brevísimas de ambos. Sergio Ramírez tiene doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2019, Premio Cervantes 2017, autor de una serie de obras fundamentales de la literatura latinoamericana como Margarita está linda la mar, que fue Premio Alfaguara de novela 1998, así como Catalina y Catalina y La Fugitiva, por mencionar algunas. Y bueno, tiene con la Universidad Autónoma de Nuevo León y con TIRSE un libro hermosísimo que se llama A la mesa con Rubén Darío, que no solamente uno devora con las palabras, sino que también se va a la cocina para preparar lo que cocinaba y lo que comía Rubén Darío. Y por supuesto, pues la maestra Elena Poniatowska, que también tiene el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2017, es Premio Cervantes 2013 y autora de una serie de obras también fundamentales para la literatura latinoamericana como Lilus Quicos, Tinísima, La noche de Tlatelolco y La piel del del cielo, perdón, esta novela fabulosa sobre Guillermo Haro y la conquista del espacio, la conquista de la noche de las estrellas, y que también fue premio Alfaguara de novela en este 2001. Y bueno, pues muchas gracias por aceptar, maestra Elena, maestro Sergio. Y quisiera iniciar esta conversación, maestro Sergio, con usted como el más reciente recipiendario del doctorado honoris causa. Y quisiera iniciar con una pregunta sobre su historia lectora. Siempre cuando empezamos a leer estas historias, no siempre llegan de la mano de los libros, a veces son contadas, a veces es la abuela o el abuelo quien nos relata una aventura de un tío o de ellos mismos, o tal vez es algún vecino que cuenta tal cosa sobre la comunidad. Por ejemplo, yo siempre me río digo en broma con las personas de formadores de lectores en Nuevo León o en México, que todos sabemos quién es Pancho Villa, y a veces no sabemos las otras cosas, pero sobre Pancho Villa sí sabemos. Así que hay una serie de historias que empiezan en nuestra infancia y que nos acompañan toda la vida porque hay un rasgo de aventura, de riesgo cuando las escuchamos, en lo que hacen los personajes. Yo quisiera preguntarles cuáles son estas historias que recuerdas de inicio, cuáles te acompañaron, cuáles fueron las primeras que te causaron asombro. Bueno, a mí nunca me ha dado pena, Antonio, confesar de que yo me inicié en la lectura leyendo historietas cómicas, porque yo vengo de una generación que empezó a crecer hacia finales de la década de los 40, en donde la presencia
reales para un niño eran, por un lado, los historietas cómicas, las revistas de historietas, la radio y el cine. Y entonces un pueblo sin bibliotecas, como la ciudad de Mazatepe, donde yo nací, que era apenas un pueblo de 3, 4 mil habitantes, pues los medios de acercarse a las historias, que era esta, ¿no? Y entonces yo me volví devoto lector de El Fantasma, este personaje que vive en medio de la selva, en el trono de la calavera, rodeado por los enanos Bandar, que se disfrazaba con un sobre todo para salir de la selva a correr sus aventuras heroicas. Había una historieta de carácter surrealista que se llamaba Spirit, que nunca olvidé. Ahí yo aprendí el monólogo interior a través de los globitos del Spirit y no leyendo a Joyce. Y en fin, Mandrake el Mago, todos estos eran los personajes que alimentaron mi imaginación. Y cuando yo escucho que preguntan a algún escritor que cuál fue el primer libro que leyó, generalmente oigo responder que a Salgari, un libro de Salgari, ¿no? Sí. Pues yo a Salgari no lo leí, sino que lo escuché, porque Sandokan, El Vengador Errante, era una radionovela que se pasaba a la 1 de la tarde y yo era devoto también, escucha de esa radionovela, siguiendo las aventuras de Sandokan. Luego vine a descubrir que era una novela basada, un guión radial basado en las novelas, en una novela de Emilio Salgari. Y por otro lado, mi acercamiento a las historias contadas y a la imagen me fue dado a través del cine. Yo a los 12 años me pasé a vivir a la caseta del cine, que era propiedad de mi tío Ángel Mercado en Mazatepe. Me convertí de hecho en el operador, porque aprendí a manejar los aparatos y luego fui el operador titular desde esa edad. De manera que toda la técnica de encuadres, alejamientos, planos, medios planos, los flashbacks, y todo yo lo aprendí viendo una y otra vez la misma película a través de la ventanilla del operador, que tiene en una caseta su propia ventanilla para vigilar la corrección de la producción, viendo muchísimas películas de la edad de oro del cine mexicano, películas en inglés con subtítulos. Aquí nunca se doblaron las películas, a pesar de que la mayoría de la gente que iba allí no sabía ni leer ni escribir, pero nunca hubo doblaje de las películas. Entonces ese fue mi universo. Luego entré a la lectura, por supuesto, ya en la adolescencia, pero mi universo de la imaginación, de aprender a construir personajes, de seguir la secuencia de las historias, fue a través de estos tres grandes medios audiovisuales de mi infancia: el cine, la radio y las historietas cómicas. Muy bien, muchas gracias, maestro Sergio. Maestra Elena, ahorita comenta el maestro sobre bueno, cómo se apropia a partir de la tradición, tanto la oral como la impresa, pero no del libro, es decir, cómo nos habitan tantas historias y no necesariamente tiene que ver con la literatura, sino con el gusto por saber de los demás. ¿Cuáles fueron las historias que a usted le acompañaron al principio, en la infancia, en la adolescencia, que dijeron, estas historias me gustan más que estas otras, ¿no? Por ejemplo, hay personas que le puede gustar mucho La Ruta del Héroe, un personaje que pasa por esta estrategia de problema, revelación de su heroicidad, etcétera. Y hay otras personas que dicen, no, a mí me gustan estas otras historias que tienen que ver con otra cosa. ¿Cuáles fueron las historias que la habitaron al principio, maestra Elena? Bueno, recuerdo que yo soy una pinche francesa. Bueno, fui porque me inicié en Francia, entonces yo leí mis primeros libros en francés y me encantaba uno de Heidi, H-E-I-D-I,
que era una niña que vivía con su abuelo, que hacía quesos y tenían unas cabras y estaban en el campo. Y como yo siempre viví con mis abuelos de niña, mi hermana y yo vivimos con nuestros abuelos, pues vivíamos, bueno, leíamos los cuentos de la condesa de Ségur, que era una señora que hacía, bueno, los libros eran muy bonitos, eran rojos con oro, con así las láminas de oro, muy bonitos, que nos compraban y eran sobre las niñas modelo, las desgracias de Sofía, una niña que todo lo hacía de la patada, un general ruso, Duraquín, y así miles de cuentos que eran muy buenos para leer. Yo la verdad leí Platero y yo hasta que creo que hasta los 15 o 16 años. Me inicié tardísimo en la literatura en español. ¿Y notó algún cambio entre el imaginario de los libros franceses y los libros en español? Es decir, ¿o qué cosas tenían en conjunto que decían, esto se parece a Heidi o esto se parece a tal? Que bueno, Heidi es un libro que forma a muchos lectores y lectores. Es una no solamente una novela maravillosa, sino que también es una caricatura que creo que muchas generaciones de latinoamericanos hemos visto, ¿no? Sí, pero bueno, por ejemplo, a mí Heidi me acercó también a Rulfo, porque como Rulfo siempre hablaba del campo y de los campesinos, pues yo establecí un lazo mucho más con Rulfo que con otros escritores. Y de hecho, pues uno de mis primeros entrevistados cuando tenía yo 21 años fue a Juan Rulfo en el Paseo de la Reforma. Y me gustaba mucho cómo hablaba muy despacito y me decía, pues yo soy de Comala. Bueno, no decía de Comala, yo soy de una barranca y cuesta mucho trabajo sacar los recuerdos de ahí. Entonces a mí me gustaba muchísimo. Yo siempre pensé que Rulfo era arriero y claro que no era arriero, manejaba su propio coche así. Y bueno, fue fotógrafo y trabajó en una fábrica de llantas también, ¿no? Sí, tenía muy buenas llantas su coche, ese que era bastante elegante y además, pues era bien complejo, muchísimo más de lo que él quería dar la imagen. Él quería dar la imagen de otra cosa. Y era muy culto, había leído toda la literatura que tú puedas imaginar. Se la sabía todo, sabía mucho Faulkner, sabía muchísimo. Pero él, tú creías, pues yo pensaba que así, que iba arriando burros o algo así. Maestra, hay una escritora, una ensayista francesa, precisamente, que se llama Michelle Petit, que dice, dentro de las muchas cosas que dice, es que un lector sabe cuando no está el corazón en el texto, es decir, cuando el autor no vacía su corazón en lo que escribe. Y el lector lo sabe, ¿no? Por supuesto, porque, bueno, hay una estrategia ahí discursiva que no empata. Para usted, en sus historias, o para usted como lectora, ¿cuáles son, es decir, qué corazón debe tener el libro para que usted pueda seguir leyendo? Bueno, yo siento que yo no soy una mujer muy culta, aunque sí me enseñaron latín y me enseñaron varios idiomas, pero a mí lo que me gusta más escuchar, bueno, pues sí, me gustan mucho los intelectuales. Sergio también quiso un chorrísimo, quisimos a Carlos Fuentes, ¿no? Y fue nuestro gran amigo y tenía una especie era como un volcán, era muy generoso en sus admiraciones, pero yo siento que la voz de la gente de la calle ha sido siempre la que más me ha atraído. Claro, también me atraen los grandes escritores, pero yo siento que escribo un poco a partir de la calle, claro, y a partir de acontecimientos que me interesan, como el maltrato a
a las mujeres, el maltrato a la gente, también la gente que todo el mundo olvida siempre, los olvidados de siempre, los que la historia barre ahí fuera, la carne de cañón, ¿no? Sí. Hay un perro. Sí, siempre se asoman en mis eventos. Son míos. Bueno, también los perros, porque a mí me gustan muchísimo los perros y los gatos, pero más los perros. Sí, hice toda la estrategia para que no se sumaran a esta conversación, pero siempre rompen todas mis estrategias. Maestro Sergio, igual un poco la misma pregunta. ¿Qué tiene que ver en el corazón de una historia para que usted siga leyendo? El arrojo de los personajes, la revelación de un mundo, estas cosas que de pronto, vaya, es que mucha gente piensa que escribir es solamente contar una historia, pero realmente es urdir en esa historia ciertos mecanismos de pasión, de deseo, de dolor, pero no sé, bueno, al menos eso es para mí, pero para usted, maestro, ¿qué es lo que tendría que habitar en el corazón de una historia para que siga leyendo? Bueno, yo creo que la relación entre el escritor y el lector es una relación de seducción. El escritor tiene que seducir al lector para que no lo abandone, como en todos los grandes amores, ¿no? Si uno comienza a leer un libro y siente que va cuesta arriba, que no se entiende con ese libro porque es un asunto de entendimiento y a las 5 páginas sigue dudando, de las 10 páginas duda más, lo que tiene que hacer es abandonar ese libro. Borges decía algo muy sabio, que hay libros que no han sido escritos para determinadas personas, o que hay libros que solo son escritos para determinadas personas. Entonces, para mí la lectura no es un asunto de sacrificio, de encontrarse en una situación de dificultad, leer, sino de disfrutar de la lectura. La lectura tiene que ser, antes que nada, un gozo. Y yo siempre le digo a los muchachos, a las muchachas que comienzan a iniciarse en la lectura, vean la lectura como un gozo, no como un padecimiento, no como una maldición, porque el que ve la lectura como una obligación que tiene que cumplir nunca va a ser un gran lector. Hay libros a los que se les tiene mucho miedo en general por su volumen, como el Quijote, por ejemplo. Uno se asusta, de un niño, un muchacho se asusta frente a esta enorme cantidad de páginas que tiene el Quijote. Entonces yo digo, bueno, tal vez no hay que comenzar a leer el Quijote rigurosamente de la primera página en adelante, porque al principio uno se encuentra con una serie de poesías dedicadas al Quijote y a Sancho por el mismo Cervantes, que a lo mejor no son tan atractivas. Y todo el mundo sabe cómo comienza el Quijote, pero yo digo, a lo mejor si alguien se va a leer el episodio de cuando Don Quijote se encuentra con los agentes del rey que llevan a un león seguramente a uno de los zoológicos reales en medio camino, y él pide que le abren las jaulas, y para mí es una de las historias más divertidas de toda la literatura. O sea, yo me río cada vez que leo esa insistencia de Don Quijote de que le abran las jaulas, y los pobres hombres terminan abriéndole las jaulas. Me recuerda mucho después las escenas de Chaplin en el circo, ¿no? Que se mete en la jaula del león. Esa es la misma vena, ¿no? Yo digo, pues a lo mejor hay que empezar a leer el Quijote por estampas, leer el episodio de los leones, leer el episodio de los galeotes, y así ir sumando el gusto hasta tener un entendimiento total del Quijote. Y yo insisto, la lectura no como algo aburrido, no como algo impuesto. No hay lecturas por obligación. Ya una lectura por obligación a mí me parece una aberración. Es decir, uno debe entrar en los libros, y los libros deben entrar en uno, en esta relación sensual, amorosa, que hay que desarrollar con los libros. Luego es usual, al menos en México, no sé si en Nicaragua, que los maestros castigan a los estudiantes en la biblioteca. Los encierran en la biblioteca como castigo porque se levantaron del banco, porque
se pelearon entre ellos, en fin. Y pienso en cómo asocian tan pronto los maestros que los libros son un castigo, los mismos maestros, lo cual me parece como un símbolo como muy curioso. Y sobre esta cuestión de la risa con el Quijote, pues pasa también eso, ¿no? Me refiero a que pensamos que es un libro tan, voy a, entrecomillado, sagrado, es decir, tan alto, tan reverenciado, que la gente no lo lee porque siente que no lo va a entender, pero realmente es un libro con mucho humor, ¿no? Es un libro para reírse, para divertirse, ¿no? Y también es un error decir el Quijote es un libro lleno de enseñanza filosófica. A un niño, a un adolescente, las enseñanzas filosóficas no les interesa aprenderlas de antemano porque la vida es la que enseña la filosofía de vivir, ¿no? Sí. Entonces, si no se presenta como un libro ameno, el Quijote, va a ser muy difícil entrar que alguien que empiece a leer entre en relación con este libro tan fundamental, ¿no? Pero así como hay libros que pueden parecer de fuera tediosos y que hay que empezar a enseñarle a los muchachos a abrirlos, por cómo entrar por ellos, cuáles son las puertas, cuáles son las llaves mágicas para entrar en ese libro. La otra manera de atraer a alguien hacia la lectura es a través de los libros prohibidos. No hay cosa más atractiva que un libro prohibido. Yo creo que si en una biblioteca escolar pusieron una vitrina bajo llave que dijera libro prohibido acercarse a esta vitrina, como que si contuviera algún veneno, estoy seguro que más de algún estudiante va a hacer el esfuerzo de fabricar una ganzúa para abrir esa vitrina y encontrar qué es lo que hay adentro. Yo el primer libro escrito que leí, sí, ya me salgo del terreno de las historietas cómicas, fue un libro mecanografiado y empastado en papel de estraza que circulaba clandestinamente entre los muchachos de mi edad, de 13, 14, 12, 13, 14 años, y eran las 7 noches de la Condesa Gamiani. Y estaba escrito a máquina, entonces era el primer misterio, ¿no? Claro. Que algún mecanógrafo clandestino lo había copiado. Entonces nos pasábamos de mano en mano este libro porque era un libro prohibido. Y mi iniciación en la literatura pues fue a través de este libro, muchos años después, porque este libro se presentaba como anónimo y yo me imaginaba que algún escritor de quinta categoría lo había escrito solo para diversión pornográfica. Pues me enteré de que este era un libro de Alfred de Musset, un librito que pertenecía a los clásicos del siglo XIX, Las 7 noches de la Condesa Gamiani. Bueno, entonces yo de manera clandestina y en una edición forrada en papel de estraza, escrita a máquina, con copia de papel carbón, me encontré con esta obra clásica porque era prohibida. Si no ha sido prohibida y si no ha llegado a mis manos de esa forma, a lo mejor yo no la habría leído nunca. Qué padre. Gracias, maestro. Y maestra Elena, esto que me lleva a la siguiente pregunta para usted y que tiene que ver con que, bueno, a lo largo de su obra, también hay como muchos textos y bueno, también del maestro Sergio, es decir, parece que la literatura siempre habla de lo prohibido, siempre habla de estas cosas que, digamos, tanto gobiernos, espacios de poder, a papás o mamás que no quieren que sus hijos lean cuentos para niños sobre la muerte o sobre la violencia, que no lean. Siempre parece que la literatura tiene todo aquello de lo cual la gente no quiere o ciertas personas no quieren saber, pero es parte del trabajo del escritor, de la escritora, ponerlos al frente, ¿no? Para usted, que ha tratado muchos temas que tienen que ver con los derechos humanos, por supuesto, no como estrategia principal del texto, sino como un tema que está ahí con todas las historias que he escrito. ¿Cuáles han sido como esos motores para la escritura? ¿Cuáles han sido tanto la historia, por un lado, las historias propias, como también como lo que significan estas historias? Bueno, yo solo quería añadir algo a lo que acaba de decir Sergio a propósito de lo prohibido,
porque yo recuerdo que la primera vez que leí a Octavio Paz en su libro que se llama Libertad bajo palabra de poesía, había un poema que se llamaba Cuerpo a la vista, y en medio de, bueno, de todos los versos decía, tu sexo, horno donde se fabrican las hostias. Y como yo era scout y todo, bueno, me persiné como 80,000 veces y me fui a confesar de haber leído allí. Bueno, después se lo conté a Octavio, pero a él no le interesó un pepino lo que le conté, pero sí creo que la atracción de leer cosas que no deberíamos de leer, pues es inmensa, es mucho mayor quizá que leer, bueno, todos los libros santos que yo leí de niño, ¿no? Todos los santarcicios y eso. Y en cuanto a lo que me preguntaste de la inclinación por las cosas que suceden en mi país, recuerda que como llegué aquí a México a los 10 años, finalmente mi mundo, lo que me interesó fue conocer a México, que era el país de mi madre, pero de Paula Amor, que es un nombre muy bonito. Me gusta mucho que se apellide Amor, pero hay odio. Bueno, Paz es otro nombre así. Eunice Odio era una poeta. De Costa Rica. Y yo no sé de dónde son, creo que esos nombres son como anarquistas, ¿no? O Sí. de dónde En Costa Rica es un nombre muy común, Odio, sí, el apellido, sí. Son bonitos, Eunice Odio. Bueno, le fue como a su apellido de la patada, pero era, pues, para mí descubrir a este país enorme, este país que yo admiré desde un principio, era a través de quién, pues no a través de la gente, la llamada gente bien, sino a través de la gente que no hablaba o que tenía algún misterio, que era la gente que venía a trabajar a mi casa y que decía palabras que yo no entendía. Y eso, palabras incluso, pues muchos mexicanismos. Y creo que me inicié como periodista, que es finalmente un oficio de recepción, tú recibes, y es un oficio al que le debo mucho porque recibí grandes clases, porque te imaginas, cuando yo me inicié casi no se hacían entrevistas, entonces ir a entrevistar a Alfonso Reyes, que me decía mijita, 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 o a Octavio Paz, o a Carlos Fuentes, que era mi contemporáneo, íbamos a bailes juntos y él bailaba, por cierto, muy mal, dábamos botones, bailábamos la raspa, la bamba, bailábamos la conga por toda la casa, nos caíamos. Bueno, era un mundo al que tuve acceso gracias quizá a mis pocas pretensiones, porque yo no pretendí ni pretendo, pues no sé, yo creo que Carlos sí pretendió conquistar al mundo con su la región más transparente, y creo que lo conquistó, y creo que en general América Latina ha sido injusta con él, pero bueno, a partir de mi propia plataforma, de mi punto de arranque, pues arrancó mi avioncito, y ahora sí ya estoy escribiendo pues más novelas, pero sí fue un aprendizaje con maestros insuperables y además muy generosos, pues Vasconcelos, bueno, María Félix con su ceja levantada y su voz así enojona, y toda la gente que yo pude ver, pues lo considero que fue pues muy, y además Carlos Pellicer, en fin, bueno, no les voy a dar una lista inmensa de personajes. Por ejemplo, a Sergio nunca se dejó entrevistar o nunca
pero sí lo oí en conferencias en inglés. Entonces ha sido, bueno, un mundo de dádivas. Soy una persona que de veras ha recibido muchísimo de los demás. Maestra, dentro de esto de recibir muchísimo de los demás, es que luego, sabe que yo tengo la teoría, la triste teoría de que, de cómo lamentamos luego cuando la gente se va, no haber hablado demasiado con ellos, ¿no? Para poder capturar cierta esencia de su personalidad, cierta sabiduría de su concepto del mundo, que más allá de si es de la moraleja en sí, es esta reflexión, esta mirada hacia el mundo. Acabo de leer en la mañana un poema, por ejemplo, de Charles Dimmick, que se llama La Luz, y que solamente habla de cómo la luz se posa sobre las naranjas en las mañanas, ¿no? Y creo que particularmente los escritores, las escritoras, tienen esa posibilidad de ver ciertos encuadres de la naturaleza, como decía ahorita el maestro Sergio en su trabajo como encargado del cine. De todas estas cosas que le contaron, de todas estas miradas, ¿cuál fue aquella, una que haya dicho, esta me va a servir o esta me acompaña? Y lo digo también en función de que, bueno, en la universidad tenemos un centro de creación literaria universitaria y estamos formando escritores jóvenes, menores de 25 años, que quieran escribir novela o cuento, poesía, y bueno, le damos capacitación, les damos talleres, y siempre me preguntan eso, como cómo distinguir, cómo formar su voz propia. Yo les digo que es algo que ellos tendrán que explorar, pero en esas exploraciones hay algunas guías, hay algunos autores que nos marcan. Para usted, ¿cuál fue alguna lección que la marcó? Bueno, es una pregunta muy poco indicada para mí porque le digo, le acabo de decir que soy una recogedora de voces y mi voz propia es la pregunta. Y también, bueno, claro, tampoco me quiero hacer como si fuera yo la India María que nomás está diciendo patroncito, patroncito, a ver qué. Lo que sí quiero, lo que sí puedo decirle que mi voz es pues el amor al país en donde finalmente no nací y el amor también a Centroamérica, el amor a lo que somos nosotros, que a veces pues parecemos ser los grandes olvidados de la historia, pues sí, pues como, bueno, lo dice el subcomandante Marcos, que ya chafió, pero cuando dice los más pequeños, pues teníamos algo así, porque en África tú sientes que hay una fuerza enorme que quizá nosotros no tengamos porque nuestro país o nuestro continente se dividió en vez de caminar los unos hacia los otros, todos caminamos hacia Estados Unidos. Todos queríamos que los escritores, por ejemplo, que nos tradujeran al inglés. Esa era la meta. Todos queríamos que nos invitaran a las universidades gringas, a las de Estados Unidos. Entonces creo que somos muy apocados en ese sentido, porque en vez de hacer de nuestro gran continente una especie de bomba de fuerza, pues no, bueno, las bombas tienen fuerza, ¿no? Ni modo que una bomba aguada, ¿no? En vez de lanzarnos a construirnos a nosotros mismos, a querernos a nosotros mismos. A mí me gusta mucho pensar en Centroamérica y quererla, y pensar en sus autores, pensar en Daisy Zamora, pensar en Sergio, pensar en un montonal que escriben allí, ¿no? La otra, ¿cómo se llama la guapa, la del... La Yoconda, Beli. ¿Qué? Yoconda. ¿Qué? Yoconda. Ah, sí, pues Gioconda, así de pensar Gioconda, que parece un ángel del Renacimiento, que no tiene alas, así. Sería muy bonito que nos quisiéramos más. Y ahí yo vuelvo a hablar hablar de Carlos Fuentes, porque creo que hemos sido injustos. Carlos Fuentes sí logró una unión de nuestro continente.
sí fue generoso, sí hablaba de otros, no solo de Benedetti, que a mí no me gusta tanto. Y bueno, yo recuerdo a Fuentes que, por ejemplo, él acercó a José Saramago a Latinoamérica, ¿no? Yo tengo como esa noción de que él lo invitó por primera vez a encuentros aquí en México, y supongo que también no solamente en México, sino en el resto de Latinoamérica. Y en ese sentido, me parece fundamental, Centroamérica cuenta, maestro Sergio, me parece fundamental el trabajo que ustedes han estado haciendo desde, bueno, han estado moviéndose en los últimos 2 festivales, por la cuestión política, pero siguen acercándola. Voy a decir, Centroamérica es el centro. Es curioso, ¿no? Como en el nombre no está a veces como el destino. Está en el centro, pero a veces, como dice la maestra Elena, queremos ir al norte, queremos ir a Europa, queremos ir al sur, pero justo deberíamos concentrarnos en centro. Sí, bueno, realmente yo conocí a José Saramago gracias a Carlos Fuentes. ¿Ves? Porque Carlos invitó a José Saramago a venir a México en el año 1998 a un gran encuentro que Carlos organizó con ese sentido ecuménico que él tenía, a un evento que se celebró en el Palacio de San Ildefonso, que se llamó La Geografía de la Novela. Y ahí estaba Saramago, que aún no había ganado el premio Nobel, estaba García Márquez, que leyó el primer capítulo de sus memorias en lugar de hacer una disertación, estaba Coetze, por ejemplo. Entonces Carlos hizo una selección de las grandes figuras de la literatura mundial en ese tiempo, que todavía a lo mejor no eran tan famosos, pero iban a llegar a serlo. Ahí hay varios premios Nobel entre esos invitados que lo llegaron a hacer después, por un lado, ¿no? Y entonces vino José Saramago a México a esta reunión. Pero como decía Elena, por otro lado, este sentido ecuménico que tenía Carlos era hacia el mundo, hacia que los escritores en el mundo conocieran lo que era América Latina, y quizás ningún otro escritor latinoamericano ha conocido tan bien la literatura norteamericana y a los escritores norteamericanos de su época, por ejemplo. La relación estrecha que él siempre tuvo con alguien como William Styron, quien vino también a México en distintas ocasiones. Susan Sontag, esa vez del Palacio de San Ildefonso estaba Susan Sontag, y no se me olvida que no sé qué problemas había entre García Márquez y Susan Sontag, porque estábamos en una recepción y de repente se acercó Gabo de Carlos Fuentes y dice: mira, ahí está Susan Sontag, ¿por qué no vamos a hablar con ella? No sé qué problemas tiene conmigo esta mujer. Y entonces Carlos lo tomó del brazo y se lo llevó a hablar con Susan Sontag, que no era una mujer fácil. No era una mujer fácil de carácter. Es un gran genio para mí, de mujer, pero en fin. Entonces Carlos tenía estas antenas lanzadas hacia distintas partes del mundo, pero también, y esto voy a ratificar con mucho cariño e interés lo que dijo Elena, lo que menos tenía Carlos era egoísmo literario. Él era generoso, sobre todo con los jóvenes. Y él estiraba sus antenas y veía que alguien tenía talento, inmediatamente escribía un ensayo o un comentario, comentaba un libro. Y en este libro, un libro suyo que se llama Geografía de la Novela, precisamente, ahí hay varios escritores de América Latina que él reconocía muchísimo. De manera que es cierto, hay una gran deuda con Carlos Fuentes de la literatura latinoamericana, y ojalá este premio que se ha creado con su nombre, el premio Carlos Fuentes, pueda seguir adelante. Sé que ya se convocó ahorita para este año,
y que esto ayude mucho a la difusión de su nombre, de su obra y de lo que además de ser un gran creador hizo como promotor cultural. Pues Centroamérica Cuenta es una iniciativa desde Centroamérica para la lengua y hemos tenido mucho éxito porque logramos este año de pasado de la pandemia transformarnos de un festival presencial y vamos a celebrar en Guatemala esta edición. Ya hemos tenido otras en Managua, en Costa Rica, no se pudo por la pandemia y nos pasamos al lado virtual y ahí seguimos, ¿no? Y ahora vamos a participar en conjunto con la Universidad de Nuevo León como invitados de la Feria del Libro y trayendo a las grandes figuras, a los jóvenes escritores a las pantallas, que entren en las casas de la gente a través de los diálogos literarios, hablando de sus obras. Eso me parece que es muy, muy importante, que los libros, que estos sean vehículos para promover los libros. Ayer, precisamente en Centroamérica Cuenta, hubo un diálogo entre Paco Ignacio Taibo y Ángel de la Calle sobre libros, sobre cultura. Y Ángel decía que en España, con motivo de la pandemia, la venta de los libros ha crecido 5%. Eso fue un dato que a mí me llamó mucho la atención. Paco decía que no, que en México ha sido al revés. Pero en España ha crecido la venta de libros porque quizá en la soledad la gente lee más. Y esto a lo mejor es un producto positivo de esta crisis tan terrible que hemos estado pasando. Sí, los libros siempre están ahí para no sé si a veces para emproblemar más nuestras vidas, porque nos ponen en juicio, nos llevan a arriesgarnos, pero sobre todo para mostrarnos como rutas, lo que hacen los personajes y que uno decide. Yo le decía un poco a la maestra Elena antes de la conversación que uno de los primeros libros que leí suyo fue el de Querido Diego, te abraza Quiela, y cómo ese libro me mostró un panorama de lo que era el amor y que seguí durante mis primeros años. Quisiera decir algo sobre esto que es muy importante. Es que Elena habló antes de la calidad verbal, de las cualidades verbales de la literatura y cómo oyendo a la gente haya aprendido. Yo creo que uno de los grandes ejemplos de la literatura basada en experiencias verbales es la de Elena. Si los libros de Elena tienen esta gran riqueza del diálogo, del habla popular, que mucha gente piensa que el habla popular es algo regional, algo folclórico, lo cual es totalmente errado. El habla popular es lo que es Rulfo. Rulfo es el destilado del habla popular convertida en la hermosura de la lengua, y es lo que tienen. Yo sé que a Elena no le va a gustar que yo la esté alabando en frente de ella, pero es lo que tienen sus libros, esta calidad de entramado verbal, de voces, estas voces colectivas que hablan por México, su patria, su patria natural. Bueno, es que ahorita la maestra Elena decía justo eso, ¿no? Mi voz es la pregunta. Y esa frase claro, porque si quiero preguntar, también quiero escuchar, ¿no? Y ahí es donde se establece el diálogo. Y bueno, pues el tiempo se nos está acortando cada vez. Yo no quisiera dejar esta conversación sin recordar el motivo que nos reúne, que es el 10º aniversario de esta Casa Universitaria del Libro, este espacio donde se dan cita a familias de regiomontanos, escritores jóvenes, lectores universitarios. Y quisiera, bueno, además de, por supuesto, de nuevo agradecer su aceptación a esta conversación con nuestra comunidad universitaria, si nos pudieran dedicar algunas palabras a la idea de qué significa que una universidad tenga una casa de libro. No son muchas realmente, pero a ustedes como creadores, como lectores, como lectoras, ¿qué les significa esto? Si quiere, maestro Sergio, empezar para cerrar con la maestra Elena. Pues yo he sido huésped en varias ocasiones de la Casa del Libro. El lugar arquitectónicamente es una belleza, es un centro de atracción cultural para la ciudad de Monterrey. A mí me parece que la universidad cumple con este papel
que antes nuestras universidades tuvieron en América Latina. Antes se llamaba extensión universitaria, muy humildemente. Salir a la calle en busca de la gente para que las universidades dejen de ser claustros cerrados. Y esto, pues no hay nada mejor que hacerlo a través de los libros. A mí me parece que el programa editorial de la Universidad de Nuevo León es impresionante. La última vez que los vi juntos, los libros, fue en la Feria del Libro de Mérida, donde están puestos todos los libros. A mí me parece que hay una gran cantidad de ediciones, sobre todo lo que están haciendo con la obra de don Alfonso Reyes, me parece que es importantísimo, porque a don Alfonso uno no solo lo puede ver en estos 24 y tantos tomos de su obra completa, sino tal como los presenta la Universidad de Nuevo León, en pequeños libros, cuentos, colecciones de cuentos, que están muy bien presentados. Da gusto tenerlos en la mano y también da gusto leerlos. Y esta es otra manera de entrar en ese universo tan grande que tiene don Alfonso a través de estas pequeñas ediciones. Muchas gracias, maestro Sergio. Y maestra Elena, si pudiera compartirnos algunas palabras sobre la Casa del Libro y sobre esta universidad que al igual que el maestro Sergio, pues la queremos mucho como institución. Estoy recordando cuando estuvo con 1000 alumnos de la universidad en el auditorio de la Facultad de Contaduría Pública y que además se llevaron un libro suyo que nos donó. Te quiero decirle a quienes nos escuchan y nos ven que tanto el maestro Sergio como la maestra Elena son autores y autoras de casa. Tenemos textos suyos y que se difunden con los jóvenes. Los jóvenes se llevaron pues este libro y bueno, no sé si quisiera, voy a empezar a trabar, así que no sé si quisiera compartirnos algunas palabras sobre esta idea. Bueno, yo pensaba que Monterrey era solo industria, solo chimeneas, solo pues banqueros, que se decía siempre que era, bueno, el gran estado, el más pujante, el que estaba casi en la frontera con Estados Unidos de México. Entonces, el hecho de que se decidieran proteger a las letras, invitar escritores, ir, que nosotros todos fuéramos a Monterrey con tantísimo gusto, pero no solo a la carne asada. ¿Se acuerdan que decían Vasconcelos que ahí donde empieza la carne asada se acaba la cultura? Al contrario, allí comíamos carne asada porque no nos negábamos, pero también comíamos todo lo que nos ofrecía o nos ofrece Monterrey. Entonces ir a la feria era precioso. Yo fui varias veces a Monterrey y siempre los estudiantes me hicieron preguntas, pues no solo inteligentes, sino muy halagadoras, en el sentido de que sentías que habían leído los libros, que hablaban a partir de su interés, que era un interés del conocimiento, no de a ver qué cosa invento para salirme del paso. Y eso a mí me conmovió siempre mucho. Y quise, bueno, obviamente yo quise a mucha gente de Monterrey, quise a unos ricos, pero también quise mucho a una mujer que es doña Rosario Ibarra de Piedra, que fue un ejemplo de madre coraje. Es un ejemplo de madre que buscó durante años y años y años, se dedicó a buscar a Jesús Piedra, su hijo, y Jesús Ibarra de Piedra, que desapareció. Y no sé, Monterrey me pareció muchísimo más complejo que ser uno de los estados más ricos y más poderosos de finalmente nuestra patria. Bueno, nuestro país, México. Yo digo patria porque soy medio así, yo tengo un apellido polaco y los polacos siempre estamos chillando, hablando de nuestra patria, de cómo amamos a la patria.
Sí, pues hay que amar a la patria, hay que amarla por sus libros. Pienso en el poema de Pacheco, que yo sé que se repite mucho, pero está aquí a la mano de que amo de mi patria, algunos ríos, algunos lagos. No, dice no amo a mi patria. Es cierto, ya no amo a mi patria. Pero daría la vida por algunos ríos, algunos... Y bueno, pues así nosotros y por los libros, ¿no? Estos libros que se escriben en esta patria y en toda esta patria que es América Latina, el sueño de Bolívar siempre tan presente, ¿no? Es siempre como la utopía. No me queda más que agradecerles, maestra Elena, maestro Sergio, esta conversación tan cálida, tan conmovedora. Estoy seguro que quienes nos miran desde sus casas, en la luminosidad de sus pantallas, están en este momento también muy agradecidos y agradecidas con ustedes. La verdad es que en la Casa del Libro procuramos y en la universidad, por supuesto, en la Autónoma de Nuevo León, que como dice la maestra Elena, que proteger al libro y difundirlo, y también como decían, que los estudiantes, sobre todo, que es la fuerza por la cual hacemos muchas cosas, o todo en nuestra universidad, pues tengan acceso a sus libros y los conozcan, y estoy seguro que en posibles posteriores visitas de ambos a Monterrey podrán volver a vivirlo. Muy bien. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Gracias, Elena. Nos vemos. Saludos a Tulita. ¿Cómo no? Le diré. Muchas gracias. Gracias. Y pues bueno, a todos quienes nos van en casa, pues gracias también por permanecer aquí con nosotros. Y les recuerdo que toda esta semana tenemos más eventos por el 10º aniversario de la Casa Universitaria del Libro. Los queremos volver a abrazar, queremos pasar de mano en mano estos textos del maestro Sergio, de la maestra Elena, para que ustedes los tengan y para que los sigan y la sigan leyendo. Y bueno, pues pasen buenas noches y nos vemos en la próxima emisión de un evento de la Casa Universitaria del Libro. Hasta pronto. Gracias.